Ok. Mis hermanos, vamos a compartir una porción bíblica que tiene que ver con la siembra y la cosecha y las dos connotaciones que esto implica en algunas corrientes de conocimiento. Y vamos a comenzar haciendo una reflexión. Sabemos que nosotros en el proceso de la siembra primero se tiene que oxigenar, quitarle las piedras, oxigenarla, para que pueda entonces caer una semilla, echar la semilla y esperar a que crezca. Si nosotros sembramos en un terreno chico, lógicamente nuestra cosecha será chica. Si sembramos en un terreno grande, la cosecha será grande. En la Escritura, 2 Corintios 9, del versículo 6 al 8, dice la palabra: pero el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y en el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, cuando la gente empieza un estado de rehabilitación, dijéramos, y escuchando que no todos los estudios ni las corrientes bíblicas hacen énfasis en las adicciones. Voy a poner, por ejemplo, una persona que está en rehabilitación de las adicciones. Cuando las personas empiezan a dejar de beber alcohol o consumir droga, pues inmediatamente viene una sensación de bienestar que quisiera uno compartir con las personas con las que uno se juntaba. En algunas personas se sucede eso. Y entonces, lo primero que le dicen a la persona que está comenzando una rehabilitación: espérate, no sea que ahorita vayas a la cantina a quererlo sacar y te metan ellos a ti y tú te vuelvas a emborrachar como ellos. Si no tienes argumentos todavía, si no tienes elementos para poder jalar a la gente con la que te juntabas, mejor abstente. Cuando dice aquí: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, quiere decir, en el lenguaje espiritual, hermano, tú no puedes predicarle a alguien si tú no estás salvo. Si tú estás en pecado, toda la gente que le prediques nomás te va a escuchar y te va a rechazar. ¿Por qué? Porque no estás bien. No prediques con tu boca, predica ante Dios con tu vida. Si no, no va a haber efecto. Pero dice aquí, hablando de la siembra, que el que siembra escasamente, el que no oxigena su tierra, el que no quita las piedras, el que no deja las cosas que aparentemente son pequeñas, las pequeñas mentiras, las groserías, las codicias. Pues es que nomás
nomás poquito. Poquito veneno no mata y lo que no mata engorda. Pero si la palabra dice que poquita levadura leuda toda la masa. Muchas congregaciones usan este texto para hablar de dinero. Porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Te voy a decir una de las cosas que pululan en la mente de la gente que no se quiere arrepentir. Ayuda a los otros por su necesidad, como si fueran las indulgencias de aquella caja donde te decían, en cuanto entre el dinero a la caja, el alma que tú quieres sacar del purgatorio va a salir. O sea, es tu necesidad. No estás viendo la necesidad del otro. Y mucha gente, porque da 2 pesos de limosna en la calle, siente que está bien con Dios aunque esté cometiendo pecado. Y por eso dice, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú te das para predicarle a las gentes, tienes que predicarles con un testimonio íntegro. No con el vestido manchado. Aunque yo decía en un tiempo que para mí, en un tiempo cuando empecé a salir de la locura, el simple hecho de conocer una verdad era ya un milagro. Aunque todavía no lo viviera, pero ya conocerlo era un milagro porque yo estaba totalmente perdido. Pero llegó el momento en que ya ese tiempo pasó y entonces ahora es día que hay que mostrar con nuestra vida, nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Con alegría. El que anda predicando y no puede con su propia vida, ¿qué va a tener? Frustración. Y tarde que temprano se va a deslizar y se va a perder. Porque no puede ver la bendición de Dios. Pues ¿cómo vas a ver la bendición de Dios si no renuncias? Si no restituyes cuando pecas. Si no te arrepientes. Arrepentimiento es dejar de hacer las cosas que se hacían. ¿Cuáles cosas? ¿Cuál es el pecado? Pongamos. Yo pongo un ejemplo luego de una canción que dice cuando nadie me ve. Todo lo que haces escondidas y que la gente no puede saber, eso es pecado. Porque no lo harías delante de todos. Ya desde ahí te vas dando cuenta que estás mal. Pero lo sigues haciendo. ¿Cuándo? Cuando nadie te ve. A escondidas. El joven comienza a preguntar, oye, ¿y cuándo puedo pues saber que estoy haciendo mal, o que estoy consumiendo cosas, o que estoy teniendo conductas incorrectas? Cuando te escondes de tu mamá y de tu papá. ¿O qué es lo que hacíamos nosotros mal lo hacíamos delante de nuestros padres? Pues no. Nos hacíamos con la pandilla escondidos. Fumar cigarro, cualquier cosa. Acá dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú tienes un corazón egoísta y todavía piensas en ti, ¿cuándo te vas a dar a los demás? ¿Cuándo vas a amar a los demás? Si te la pasas peleando por tus propias cosas contra los demás. ¿Cuándo? Nunca. No se puede. Si dice la palabra en el proverbio, acuérdate, por cuanto es el pensamiento en su corazón, tal es él. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo vas a dar? ¿Como te propones en tu corazón? ¿Cuánta gente conoces que da limosna delante de todos? Dice el Evangelio. Delante de todos para que lo vean. En verdad te digo que ya tienen su pago. Pero el secreto que está atrás de eso es no dar con alegría. Dar por el compromiso de que lo vean a uno dando, o dar por sentir esa calma de que, bueno, Señor, yo soy un pecador, pero como doy limosna,
pues es como la indulgencia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si de todos modos eso no te cambia. Si tú das con un corazón, como lo dice el Evangelio en Isaías, en Jeremías 33, 36, que dice: yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Cada uno de como propuso en su corazón. Si tú te propones que Dios limpie tu corazón, pues tendrás que humillarte, tendrás que arrepentirte, tendrás que confesar y apartarte de lo que sabes que está mal. ¿Qué está mal? Lo que haces en secreto, lo que no lo harías delante de todos. Candelero de la calle, me decían, y oscuridad de tu casa. ¿Debo ser luz en mi casa? No puedo ser oscuridad en la casa y luz afuera. Ahora, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes quién da alegremente? No económicamente. El que se propone para solucionar con alegría es aquel que tiene la paz interior. Y lo que tú hagas dará fruto. Siempre dará fruto. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. Porque dice el Señor que tú puedes sembrar una semilla, regar la mata o el árbol, pero no lo puedes hacer crecer. Entonces dice el Señor: unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento lo da Dios. Tu siembra, cuando es una siembra de corazón alegre, de corazón libre, será una buena semilla. Porque de nada sirve que haya una semilla contaminada en un suelo oxigenado y bueno. ¿Dará qué? Cizaña, no dará trigo, porque no es una semilla de un corazón limpio. Y cuando las personas están en pecado y predican, cuidado, porque el demonio hace que la gente entienda cosas que nada que ver. Él es el príncipe de la potestad del aire. Cuando un pecador predica, el Espíritu Santo no lo apoya. Entonces el espíritu que contamina la semilla y la siembra en el otro, los puedes estar orillando hasta tener resentimientos contra Dios y ni cuenta te das. Es que ya le prediqué y ¿cuál fue el resultado? Pero si tú das alegremente y predicas con alegría, los puedes llevar al Señor en el mismo momento. No esperes a que vengan a la iglesia, ahí mismo donde les predicas, a ver, humíllate, reconoce, porque el Espíritu Santo te está diciendo qué decirles para que hagan. ¿Qué te dice el Espíritu Santo cuando llega alguien? Pues hay que llevarlo a los pies del Señor. No decirle acepta al Señor, pues si el Señor es el que tiene que aceptarte a ti allá. El Señor es dueño de todo. Sino decirle renuncia a tu pecado. Confiesa al Señor y entonces el Espíritu Santo te empieza a poner los textos. Tú lo llevas al Señor en donde esté. ¿Te acuerdas del etíope? Sí. Pues ahí hay agua, un charco, ¿qué impide? Van. Y no estaban en un templo, iban caminando, el Señor ese iba caminando. Entonces dice: Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres salva? Por gracia. Un don no merecido, una dádiva de Dios, no comprada, no posiblemente comprar, no se puede. La gracia de Dios no se puede comprar ni con dinero, ni con indulgencias, ni con limosnas, ni con nada, ni con ropa que le regales a los pobres. ¿Por qué? Porque como la salvación es por gracia, dice el Evangelio, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿tus obras de qué sirven?
Si no eres salvo, son obras muertas. Entonces dice el Señor, pero Él es poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas necesarias, todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Pero la mayoría de gente interpreta esto con dinero por dinero, y está bien, ahí lo ponen. Tú teniendo lo suficiente puedes darle a alguien. Pero si esto es espiritual, si tú no tienes con qué decir que eres salvo, libre de la esclavitud del pecado, ¿cómo le vas a poder decir al otro? ¿Cómo le podemos decir? De ninguna manera. ¿Qué debemos hacer? Creer que Dios es poderoso para que abunde en gracia en mí y dar testimonio, dar fruto, renunciando. Pero si quiero librarme de una esclavitud que está volviendo a mí, con 10 minutos de oración, antes de quedarme bien dormido, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué dice el Señor orad sin cesar? No sin cesar. Entonces, Señor, yo aquí no me voy a parar hasta que no me bendigas, hasta que no sea libre yo de esto. No te voy a soltar hasta que no deje yo de decir groserías, de ser un patán, de ser un mujeriego, de ser un marihuano, lo que sea, un borracho. No te voy a soltar. Entonces, si nosotros vemos que Dios es poderoso para que teniendo todas las cosas, o sea, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Yo pienso en dinero. Cuando yo tenga dinero voy a ayudar a los pobres. Pues si Dios no te da dinero porque no tienes corazón todavía, ¿para qué quieres dinero? Si sigue primero el reino de Dios, todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Para qué quieres dinero? Tienes que ganar primero, ¿qué? El reino de Dios. Acuérdate del joven rico que dijo que se fue triste porque tenía muchas posesiones, cuando le prometió el Señor Jesucristo tesoros en el cielo. Entonces nosotros, ¿para qué queremos dar limosnas a la gente? Si no tenemos lo necesario, dice todo lo suficiente. En lo espiritual, primero, porque es primero el reino de Dios, dice, sigue primero el reino de Dios, y lo demás será dado por añadidura. Sí necesitamos la añadidura, claro, porque si aquí sin dinero no se mueven las cosas. Pero no es lo primero. Por eso este texto, Dios me muestra que no hay que, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero a ver, vamos a ver. Digamos que aquí en Lucas, capítulo 8, desde el versículo 4, mira, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue hollada, o sea, fue desaparecida, fue destruida, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero entonces sus discípulos, no entendiendo nada de lo que el Señor platicaba, le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. ¿Cuál es el misterio del reino de Dios?
Sigue primero el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Están hablando de semilla y de fruto. Sigue primero el reino de Dios. A ustedes les es dado conocer esto, pero a los que no quisieron seguir primero el reino de Dios les pasó esto cuando Él les explicó la parábola. Dice, a vosotros les es dado conocer los misterios de Dios. Dice en otra parte, manada pequeña, a Dios le ha placido brindaros el reino. A una manada que pequeña, no dice que a grandes multitudes, porque dice que la puerta es ancha, donde muchos pasarán hacia la perdición. Y dice que el camino es angosto y la puerta estrecha, donde pocos la hallarán. ¿Cierto que dice así? Sí. Si así dice tu Biblia, estamos de acuerdo. Entonces dice, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero si estamos hablando de añadidura, estamos hablando de fruto y de siembra, entonces dice el Señor, en lo espiritual, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí está tu participación. ¿Qué clase de semilla vas a sembrar? No tan solo es del que oye, sino del que siembra. ¿La calidad de semilla existe o no existe? Sí. Según la calidad de semilla es la calidad de la mata, del árbol. Los que van a sembrar buscan tener una semilla buena. ¿Qué más buena que la palabra de Dios? Dice aquí, la semilla entonces es la palabra de Dios. Si tú siembras buena palabra, te quitas de la responsabilidad que Dios te pone cuando te dice, si el pecador muriere por su pecado, y tú no le hubieras exhortado, su alma te será demandada. Tú tienes que llevar una buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? Tu fruto por el cual te van a conocer. ¿Qué es qué? Tu testimonio. El mío, mi testimonio es lo que va. Mis actos, no mis palabras. Entonces, si el sembrador salió a sembrar, y en este caso la palabra de Dios es la que se siembra, ¿quién está sembrando? Jesucristo es el que está hablando, es el que está diciéndoles la palabra a la gente cuando está vivo y está en su ministerio, en este tiempo de los 33 años que comenzó su ministerio, diciendo de manera que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera semilla, porque fueron las primeras palabras. Después de ser tentado en el desierto, vino, y desde entonces, dice 4:16 de Mateo, comenzó Jesús a predicar y a decir, ahí está la primera semilla, arrepentíos. Si tú no te arrepientes, ¿cómo vas a poder sembrar después? Si todavía tienes el pecado arrastrándolo, como cadena, como ligadura de impiedad, como pie clavado al cepo, ¿cómo? Pero ¿es viable? Sí, es viable. ¿Por qué? Porque acuérdate que en Juan, dijo el Señor, en Juan 8, a partir del 32, me parece, dice, les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir, gente que cree en Dios y todavía no es libre del pecado. Creen, pero todavía no son libres. Y los judíos que habían creído en Él, ya creían, pero no eran libres de la esclavitud. Tanto que les dijo, de en verdad os digo que el que hace pecado es esclavo de pecado. Entonces, si nosotros sembramos una buena semilla, o si nosotros preparamos nuestra tierra, que quiere decir humillarte, para reconocer que estás mal y que lo que necesitas es ayuda de Dios, entonces la semilla puede entrar. Porque la semilla no va a entrar en un corazón soberbio que cree que todo se sabe. Decían, el anciano y el joven. El anciano que es joven es aquel anciano que todavía tiene ganas de aprender.
Y el joven viejo es aquel joven que cree que todo se lo sabe. Ya no va a aprender nada. Ese ya está anciano, ya no sirve. Ya cree que todo se sabe. Y mucha gente creemos que por la edad no sabemos todo y no es verdad. ¿Qué debemos hacer? Llegar con nuestra tierra que se llama si mi pueblo se humillare, donde es predicado mi palabra, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Amén. Entonces la parábola del sembrador está compuesta de la semilla y de la tierra. La semilla, entonces, es pues la palabra de Dios. ¿Cómo voy a preparar mi corazón? Humildemente yo necesito que hoy me hables, Señor, y que lo que tú me digas me ayudes por el querer y por el hacer, por tu buena voluntad, a que yo lo lleve a mi vida diaria. Una relación con Dios. No con el pastor, ni con ningún ser humano, sino con Cristo. Ahora, si la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra, si tú tienes una debilidad y escuchas la palabra y te emocionas mientras estás oyendo la palabra, pero pasando el culto, sales de aquí, inmediatamente el demonio agarra y te hace que caigas en lo mismo. Y entonces la condenación que le viene a las personas no pasa como el arrepentimiento de Pedro, que después de haberlo negado dijo, no, yo no me voy a soltar de ti. Y fue y se juntó otra vez con los apóstoles y estuvo ahí hasta que en el día de Pentecostés se levantó con poder y dijo, a ver, ese Jesucristo al que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, inspirado por el Espíritu. Entonces pase lo que pase, veas lo que veas y suceda lo que suceda, no te dejes de humillar a Dios, porque si no va a pasar esto, que el diablo les quita la palabra. Porque luego oyen, viene el diablo, quita de su corazón la palabra. ¿Qué hace la palabra en el corazón de nosotros? Lo ablanda. Yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón duro. Entonces el demonio no quiere que se ablande tu corazón, quiere que te pongas más duro. Y te lo quitan. Dice que el reino de Dios sufre violencia. La violencia es la que tienes que ejercer. En el nombre de Jesús, vete de mi mente. En el nombre de Jesucristo, tú no tienes ni suerte ni parte conmigo. Señor, yo no quiero, renuncio, yo no quiero decir groserías, yo no quiero codiciar, yo no quiero. Y te aferras y te aferras y te aferras y vas a ver cómo resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero es un ejercicio de lucha diaria. Ahora, luego, dice, luego viene el diablo, les quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. O sea, si no permanece la palabra en ti, no vas a ser salvo. Por eso decía Juan, el Evangelio de Juan, decía el Señor Jesucristo, si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te librará. Entonces, como el demonio no quiere que seas libre, pues quiere que sigas esclavo. Por eso te quita la palabra del corazón y entonces impide tú, ¿qué? Salvación. Para que no crean ni se salven. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay fe, no creen, no se salvan, porque también acuérdate que la incredulidad es un ¿qué? Es un pecado. Entonces, hay otros que son los que cayeron sobre la piedra. Los que cayeron sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está el que cree y no es libre. Los que cayeron en la piedra, la semilla que cayó en la piedra, en un corazón duro. Por eso dice el Señor, cambiaré el corazón de piedra. ¿Dónde cayó esta semilla? En la piedra, corazón duro, que no recibe la palabra, sino que la rechaza, cree por algún tiempo, dice, pero a la hora de la prueba, a la hora de poner en práctica la palabra, pues caen en el pecado que no han querido dejar porque su corazón sigue siendo duro. Pero dice que reciben la palabra con gozo.
pero no tienen raíz. En la piedra no puede haber raíz. ¿Qué tienes que hacer en tu tierra tú? Barbechar, rascar, quitar las piedras, quitar lo duro del terreno, oxigenar para que la semilla caiga. Quiere decir, orar, pedirle a Dios que hable a tu vida, que cuando escuches la palabra sea para ti, que Dios te diga algo. A veces es imposible que tú te grabes toda una predicación en la memoria, pero lo poquito que oigas que sea para ti, eso atesóralo y eso dará fruto. Lo que es para mí, y yo muchas veces pedí así: Señor, que lo que tú me digas sea que yo lo capte, lo que tú me quieres decir. Me lo enseñaron desde el grupo: va a pasar la lucecita, no andas distraído, no la vas a agarrar, y la lucecita se va a pasar y tú vas a estar aquí sentado. Yo decía, la lucecita, pues ¿cuál lucecita? Ahora entiendo. Señor, lo que tú quieras para mí, dímelo. En aquel tiempo lo tenía yo que grabar a partir de la experiencia de otra gente para evitarme yo caer en cosas peores. ¿Ahora qué? Ahora es para que tú des. Dice 1 Corintios, 2 Corintios. Es para que tú des, teniendo todo, puedas dar buenas obras. Son los frutos de los santos. Ahora, habiendo recibido y oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuánta gente no conoces así? Ha oído y ahorita ¿dónde están? Apartados. No es nada más aquí. Te puedo decir que en los congresos de los pastores que hemos estado, todos los pastores hablan igual. Así les ha pasado. Entonces, cuidemos de no ser así. La que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos. Ese es mucho más, dice: estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. ¿Cuáles son los afanes? Trabajo, escuela, el afán de la vida. Son los que oyen, pero yéndose. Como no se quedaron y no dieron por fe que primero es Dios, Sí, amén. y después la escuela, y después el trabajo, ponen el trabajo y ponen la escuela antes que a Dios, pero no pensando. ¿Tú crees que si tú pones el corazón para Dios, Dios no te va a acomodar tus horarios de trabajo, de escuela, de lo que sea? Tenemos que luchar por la fe, Señor. O seguir clamando a Dios hasta que cumpla. Señor, no me puedo quedar sin comer, yo tengo que trabajar. Pero ayúdame para que pueda yo tener mi trabajo, tener mi escuela, tener mi esto y el otro. Porque cuando se salen, a mucha gente le ha pasado que saliéndose los ahogan los afanes y luego ya no vienen. Ya no pueden venir. A mí me pasó. A mí me pasó. Pero gracias a Dios solo una vez. Me fui a ganar dinero tocando rock and roll en la iglesia. Y me pagaban muy bien por tocar. Y mi hermanito, Dios lo guarde siempre, Pantoja, me dijo: hermanito, véngase por su bendición. Hasta me dio un billete que de veras ese billete yo me lo podía ganar. Sin embargo, como que me dijo: este es dinero de Dios. Es menos, pero está más bendecido. Sí, amén. Yo dije: pues, ¿qué hago con este billetito? No, pues sí fue de bendición. Pero así me cayó y así obedecí. Y tuve que renunciar al rock and roll y ya después pues a todo lo que es música. Pero yo estaba en la iglesia y todas estando haciendo tocadas acá en la alcaldía. Con mi grupo de rock. Que híjole, ahora me apena, pero es la verdad, o sea, mi corazón como estaba. Y por poco y me arrancan. Yo decía: no, pues si voy a ganar dinero, yo estoy bien con Dios, o sea. No era cierto. Era un engaño del demonio.
Entonces me aboqué y entonces ya después que comprendí esto dije, sí es cierto, si uno se sale, te ahogan los afanes. Sí. Te ahogan, de a tiro no puedes regresar. Es un sistema que te apresiona. Entonces lo que hay que hacer es seguir como las carretas, me decían, las carretas, los caballos van adelante, no atrás. Tú estás poniendo los caballos atrás, la carreta adelante. Primero los afanes, luego Dios. Hay que poner a Dios primero, porque Él es el que va delante de ti, como los caballos en la carreta. Dios va delante de ti, ¿sí o no? No dice que Él va como poderoso guerrero y poderoso gigante. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerle caso. Y el día de hoy te puedo decir que Dios es bueno porque tengo el trabajo que necesito. No gano mucho dinero, gano el necesario y luego Dios lo multiplica, pero me da permiso de orar, de predicar, de trabajar en un trabajo que tiene que ver con las personas. Ni siquiera ando yo en el marketing y en el billete. Entonces Dios es bueno, pero hay un riesgo acá. Si el corazón no está apto para recibir y dar el paso de fe, hay un riesgo. Por eso necesitamos siempre interceder y orar por nosotros, entre nosotros. Siempre. Porque el demonio anda como león rugiente mirando ¿qué? A quién devorar. Entonces yo debo de cuidarme las espaldas de mis hermanos, orar por ellos, no criticarlos ni juzgarlos, sino orar por el riesgo. El demonio anda suelto. Y entonces dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. O sea, del afán al placer, sin tu espíritu alimentado por la palabra de Dios, estás a un pasito del placer prohibido. Porque se va el fuego. Yo en un tiempo entendí, haz de cuenta, un anafre con carbón. Cuando está prendido ahí, todos los carbones juntos están rojos. Tú no puedes meter la mano en una de esas si no te quemas. Pero si sacas uno con unas tenazas, se va enfriando y ya después lo puedes agarrar con la mano y darle una patada. Así es el cristiano que se sale de la iglesia. Se sale del fuego de Dios, se sale del afán, del fuego del anafre, y ya cuando se sale se apaga el fuego. Y entonces luego el Señor tiene que exhortarnos en Apocalipsis diciendo, vuélvete a tu primer amor, arrepiéntete, porque si no voy a venir y te voy a agarrar allá afuera, como las mujeres sin aceite. Entonces que hay que estar en el fuego del Señor. No es lo mismo, te aseguro, oír por el internet o algo, que estar en el fuego de Dios, porque aquí está la alabanza, la oración, y dice Dios, donde están 2 o 3, y aquí somos más de 2 o 3. Entonces, mi fe dice que Cristo está acá, hablando con nosotros su palabra. Entonces dice, los placeres de la vida los agarran, las riquezas, los ahogan los afanes, y luego dice, y no llevan fruto. ¿Te acuerdas de la predicación que Dios nos enseñó que hay dos misiones importantes para el demonio? Una, que no te salves, y otra, que aunque estés acá, no seas un siervo que dé fruto para que se reproduzcan las ovejas. Estate sentadito, pero no vayas a predicarle a la gente ni traigas más. Esa es su misión. Si ya te le escapaste, porque te arrepientas y estés en el fuego de Dios, lo que no quieres es que le sirvas como debe servir al Señor. Porque el Señor dijo, insertados en mí, tú como pámpano, yo como la vid, darás ¿qué? Mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que no haya fruto. Esa es una de sus misiones. Y para que no haya fruto, dice aquí, pues los ahoga con los afanes. Después de los afanes, los placeres del mundo. Y luego dice, y no llevan fruto. Ahí está el negocio del adversario, el demonio. Pero hay una tierra buena y una semilla buena. Si es de Dios, es buena semilla. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, las condiciones para sembrar. La semilla de Dios, de la palabra, es buena. Pero después nosotros, para tener la posibilidad
de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, que es la misión y el gran mandamiento de Dios, dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es el fruto que viene después de la predicación atesorada? De manera que el que escucha estas palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente que edificó en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. El primer pecado no fue comer manzana ni comer fruto. El primer pecado fue la desobediencia. ¿Qué dice el Señor? Dan fruto con perseverancia. ¿A quiénes? El que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, pero la hacen también, porque dice el Evangelio, de manera que el que escucha y hace, porque de manera que el que escucha y no hace, lo compararé como un hombre que insensato, que edificó en la arena. Llegó la tormenta, llegaron los aires y las aguas, se llevaron la casita. ¿Te acuerdas del cuento de los cochinitos? El que hizo de paja por flojo, pues llegó el huracán y se llevó todo rápido. Pero el otro, el que era aquel cochinito lindo y cortés, ese hizo su casa y llegó y no se cayó. Pues es esto, basado en esto, una alegoría del mundo de niños. El que siembra es el Señor. Pero nuestra tierra, si nosotros quitamos los abrojos, ¿cuáles son los abrojos? Todas aquellas cosas que haces escondidas y que te impiden reconocer que estás haciendo mal. Pero lo puedes detectar así, lo que haces escondidas. Y muchos están inmiscuidos en pornografías, masturbaciones, codicias, en fin, un montón de cosas que haces escondido o escondida. Pues a eso renuncia. Mientras tú estés renunciando a eso y luchando, vas haciendo que tu tierra se oxigene. Ya cuando venga la palabra, el día de Dios, entonces ya cae bien, porque tú ya estás dispuesto. El preparar la tierra es estar dispuesto y disponible. El demonio no quiere que estés dispuesto a oír, y mucho menos a hacer la palabra, y que no tengas disponibilidad de tiempo. Por eso los ahoga con los afanes, para que no tengan tiempo. Pero de veras, yo te digo con todo el amor, yo me di cuenta que todos los afanes, la lucha por el dinero, todas esas cosas, no me iban a salvar. Y renuncié entonces a mis sueños. Cuando tenga 40, cuando tenga 50, voy a tener un avión, esas cosas no, se acabaron. Yo no quiero nada. Porque yo me di cuenta que al joven rico le prometió el Señor tesoros en el cielo. Y todavía dice de buena voluntad el Señor: no te hagas tesoros en la tierra. ¿Dónde qué? Donde el ácido, el óxido pudre las cosas. Donde la polilla, que es un animalito chiquito, tumba unos arbolotes grandísimos. Sí. No te hagas tesoros en la tierra. Renuncia a tus sueños de grandeza. Le digo acá a mi hermano, renuncia a ser matador de toros famoso. Sé mejor hijo de Dios. Sí, amén. Entonces, hermano, esto es la parte espiritual de lo que Dios reveló hoy de 2 Corintios 9. Repito y termino. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si tú no te pones todo con Dios, tu fruto va a ser ¿cuál? Escaso. No vas a ver fruto y siempre vas a estar desesperado. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no estoy contento? ¿Qué me falta? Siembras escasamente. Pero el que renuncia a todo el mundo, a todo lo que el mundo da,
y se dedica al Señor, Dios le dará todo por añadidura. ¿Tú le darías una pistola a un niño de 3 años cargada? ¿Le darías un bistec a un niño recién nacido? Pues Dios tampoco te va a dar lo que tú quieres para que te pierdas. Pero si sigues el reino de Dios, Dios te lo recompensará. ¿Vemos la historia de Job o no? ¿Le dio qué? 100 por 1. Y todavía hay una promesa de Jesucristo que dice: el que dejare padre, madre, hijos, se le recompensará en este tiempo. Pero no quieres dejar a tu hijo. Señoras de 90 años todavía tienen a su hijo mongolito ahí, perdón por la palabra, a los 40 años viviendo ahí con él y manteniéndolo, siendo cómplice de nuestros hijos, todos pecadores, y hay uno ahí anda. Dice el Señor: déjalos. Decía ahorita en la oración: he perdido clientes. Decía mi esposa: he perdido clientes por ti, Señor. ¿Tú crees que Dios no te va a regresar 100? Amén. Pierdes 1, te regresa 5. Gloria. Tengamos fe. Porque lo que perdamos por Él, su promesa es que nos lo va a regresar. Pero si tuviéramos fe, y yo le pido a Dios que tengamos fe todos, como fe, como la semilla, De mostaza. que lleguemos a tener fe como la semilla de mostaza para ver los montes trasladarse. Esa es nuestra lucha, hermano, diaria, tener fe. Y acuérdate, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundes tú para toda buena obra. Estás destinado, si lo quieres ver por la mala, estás condenado a hacer buenas obras, a gozarte en el reino de Dios, haciendo el bien y recibiendo bendición. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por esta palabra, Señor, que has dado a mi corazón y a mi alma. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ponerlo por obra. Que tu Espíritu Santo no deje, Señor, que el demonio nos robe la palabra y se nos olvide, sino que tu Espíritu Santo la grabe dentro de nuestro corazón y el corazón se ablande y nosotros podamos, como dice tu promesa, llenos de tu Espíritu Santo, caminar en tus decretos, en tus mandamientos y ponerlos por obra. Porque esa es tu promesa, Señor. No hay autoayuda. El hombre, no podemos salvar al hombre, pero tú eres el único que puede salvar al hombre, Señor, porque tú eres su creador. Y nosotros somos creación. Y ayúdanos, Señor, a multiplicar a los hijos tuyos con nuestro testimonio, Señor, en el nombre de Jesús, con nuestra vida, con nuestra sanidad interior, Señor, física, pero sobre todo espiritual. Porque tú nos enseñaste, Señor, que los que confían en ti, como las águilas, sus alas las levantarán, caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán, Señor. Y esta carrera es de resistencia, la carrera de la salvación. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí, esta manera pequeña. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, a orar unos por otros, a que la ligadura de amor que es la oración por mis hermanos sea lo que en mí ligue como amor a cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a pedir, a clamar a ti por los que no están, por los jóvenes, Señor, por Michelle, por Paula, por Argelia, Señor. Te pedimos mucho para que tú los cuides y sean una generación nueva de guerreros tuyos, y que sean de bendición para sus familias y, como dice mi esposa, para sus casas. En nombre de Jesús te doy gracias. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo, porque tú nos amaste primero. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.